Bien, entonces, las desigualdades de primer grado, dijimos que tienen un conjunto solución, es decir, no va a ser solamente un valor el que pueda satisfacer nuestra desigualdad, sino una cantidad infinita de valores y por lo tanto no podríamos enlistarlos todos uno a uno. Entonces necesitamos recurrir a diferentes notaciones que nos permitan representar esos conjuntos o intervalos de números, ¿sí? Entonces podemos utilizar la notación de intervalos, que cuando es un intervalo abierto, como nos dice aquí esta tablita, ¿sí? Se representa con paréntesis en ambos lados. Este tipo de intervalos corresponde a las desigualdades simples, ¿sí? Ya sea menor que o mayor que por ambos extremos. Y en la parte gráfica, como mencionábamos, bueno, lo podemos hacer sobre una recta numérica y marcar sus extremos, su límite inferior o su límite superior, ya sea con los paréntesis o con un circulito, en este caso vacío, ¿sí? Con el interior en blanco. Este tipo de intervalos no incluye a los valores extremos, es decir, cuando yo tengo un intervalo expresado así como intervalo abierto, quiere decir que la X o mi variable nunca va a poder ser igual a y nunca va a poder ser igual a B. Podrá ser muy cercano, pero nunca llegar a ser igual a estos valores. A diferencia en el intervalo cerrado, eso sí va a ocurrir. El intervalo cerrado lo representamos con corchetes y corresponde a la desigualdad que incluye el signo de igual. Entonces, tengo que puede ser igual o menor que, o también podemos tener igual o mayor que. Entonces, si yo tengo igual o menor que, bueno, quiere decir que puede ser igual a este extremo, ¿sí? Son valores incluyentes, un intervalo incluyente. En la gráfica, pues ubicamos en la recta numérica y lo mismo, ¿va? Marcaríamos en este caso con un corchete los límites, el valor de los límites. Si quiero usar rueditas, en este caso sería un circulito, pero relleno, que quiere decir que podemos asumir ese valor. Mi variable puede ser igual a o puede ser igual a B. Y podemos tener combinaciones de estos dos. Y entonces decimos que tenemos intervalos semiabiertos. Si es por la derecha, quiere decir que el lado abierto es por la derecha. Y si es por la izquierda, el lado abierto es por la izquierda. Y entonces combinamos, ¿sí?, los símbolos. Aquí nada más hay que tener cuidado con la tablita porque aquí aparece un error del editorial donde este símbolo obviamente no debe de tener el igual, debe ser solamente x menor que b, puesto que es un intervalo abierto, ¿sí? Solamente tener ese cuidado para que nos quede como en este caso, uno que es la desigualdad y el otro que es la desigualdad, pero también incluye el igual, ¿sí? Bien, entonces esto es en cuanto a la construcción y la representación del conjunto solución en forma de intervalos que habíamos aplicado en el ejemplo anterior. Bien, vamos a ver. Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo. Nos pide, igual que el anterior, va a encontrar el conjunto solución y la gráfica de la desigualdad. Recordemos que cuando tenemos una desigualdad, existe todo un conjunto de valores de x que son solución a la misma. Nuestra desigualdad es 2 tercios menos 5x menor que 5 cuartos. Recordemos que para resolver la desigualdad vamos a proceder como si estuviéramos resolviendo una ecuación. Entonces vamos a agrupar pues, los términos que contienen a la variable en un lado del signo
y los que no contienen a la variable en el otro lado. Entonces, en este caso, este 2/3 que está sumando, y atendiendo a las propiedades de la desigualdad, restamos ambos lados el 2/3, se elimina del lado izquierdo, en el lado derecho me queda de esta forma, 5/4 menos 2/3, tenemos que resolver la fracción, entonces sumando el común denominador, en este caso el mínimo es 12, me quedaría 15 menos 8 doceavos. Es decir, menos 5x es menor que 7 doceavos. Casi está resuelta la desigualdad, únicamente tenemos que dejar solita la x del lado izquierdo, que en este caso se está multiplicando por menos 5. O sea que tenemos que dividir ambos lados de la expresión por menos 5. Solo hay que tener cuidado porque en este caso, como habíamos mencionado, al revisar las propiedades de la desigualdad, si yo divido o multiplico por un signo negativo, eso me obliga a tener que invertir el signo de la desigualdad. Tenemos que invertir el signo de la desigualdad. Será menor que, ahora se vuelve mayor que. Y bueno, ahora operamos. Me va a quedar solita la x, que es lo que estábamos buscando. Y del otro lado, el negativo de una fracción, pues por lo general lo asociamos con el numerador. Entonces lo vamos a escribir arriba, menos 7. Y 12 por 5, 60. Entonces ya tengo mi resultado en forma de desigualdad, que lo podemos escribir también en la notación de intervalo. Como me dice que el conjunto solución son todos los valores mayores que, entonces quiere decir que se extiende hacia la derecha hasta el infinito. Entonces, mi límite superior será el infinito, y dijimos que cuando es infinito, lo encerramos con un paréntesis, es intervalo abierto en este extremo. El límite inferior entonces en este caso es menos 7 entre 60. Menos 7 entre 60. Y como el símbolo es simple de la desigualdad, no contiene a la igualdad, entonces nunca llegará exactamente a este valor, por lo que el intervalo es un intervalo también abierto. Entonces, en ambos extremos del intervalo lleva un paréntesis. Vamos a representarlo en nuestra gráfica. Recordemos que para la gráfica necesitamos dibujar una recta numérica. Y en esa recta numérica vamos a partir de ubicar este valor, que sería menos 7 entre 60, más o menos por aquí. Lo indicamos, en este caso, con un paréntesis. Y a partir de ahí, la flecha que se extiende indefinidamente, por eso es como una flechita, se extiende indefinidamente hacia el infinito. Y ya tenemos entonces resuelto nuestro primer ejemplo de una desigualdad. Vamos a ver otro caso. Dice, encontrar el conjunto solución y la gráfica de la desigualdad. Tenemos x menos 6 menor o igual que 18 menos 7x. Tenemos el signo que incluye la igualdad, menor o igual. Eso no importa. Vamos a resolverlo utilizando las operaciones contrarias. Como tenemos la variable en ambos lados del símbolo, tenemos que agrupar los términos que contienen a la variable del lado izquierdo y los términos que no la contienen del lado derecho. Entonces, utilizando operaciones contrarias,
Menos 7x está restando, lo pasamos sumando. Menos 6 está restando, lo pasamos del otro lado, sumando. Me quedaría x más 7x menor o igual que 18 más 6. Ya teniendo agrupados los términos, podemos entonces reducir los términos semejantes, es decir, hacer las operaciones. X más 7x me va a dar 8x. 18 más 6 me va a quedar 24. Y esto nos pone muy cerquita de la solución. Estamos ya muy cerca de la solución, donde únicamente tenemos que dividir entre 8. ¿Sí? Entonces, dividiendo entre 8 ambos extremos, me va a quedar x menor o igual que 24 octavos. 24 octavos sí es una fracción que se puede dividir y dar como resultado en entero. Entonces vamos a dividir y me queda que x es menor o igual que 3. Esta desigualdad yo la puedo poner en la notación de intervalo. La clase pasada dijimos que los intervalos tienen un límite inferior y un límite superior. Como dice que el conjunto de soluciones menor que 3, quiere decir que entonces mi límite superior es el 3, va del lado derecho. Y del lado izquierdo, que ve el límite inferior, bueno, como es x cualquier número menor que 3, quiere decir que entonces se va a extender hasta el menos infinito. ¿Qué pasa con los paréntesis y los corchetes? Cuando vamos hacia el infinito, como nunca vamos a poder llegar al infinito, siempre será un intervalo abierto por ese extremo. Y en el límite superior, en este caso, como mi símbolo considera la igualdad, o sea, quiere decir que x puede ser igual a 3, entonces lo representamos con un corchete. Recordemos que el intervalo cerrado es un intervalo incluyente, o sea que puede tomar el valor del 3. Gráficamente lo representamos ubicando en mi recta numérica el 3 y lo marcamos ya sea con un corchete o podemos ocupar, les dije también, un círculo relleno que indica que es un intervalo cerrado en este extremo y se extiende hacia menos infinito. Entonces ponemos con una flecha hacia menos infinito. Y entonces tenemos ya nuestra solución expresada de las tres formas posibles, como desigualdad, en notación de intervalo y gráficamente. Vamos a ver otro ejemplo. Encontrar el conjunto solución y la gráfica de la desigualdad 2x menos 1 menor que 1 más 6x. Bien, en este caso, mis operaciones consideran signos de agrupación. Entonces, antes de poder redistribuir mis términos y pasar todos los que tienen la x de un lado y los que no del otro, yo necesito resolver esta parte que tiene el signo de agrupación y el signo de agrupación se está multiplicando por el 2. Entonces, tenemos que multiplicar 2 por x, me va a quedar 2x, 2 por menos 1 me queda menos 2. Del otro extremo no hicimos absolutamente nada, entonces lo escribimos igual. Y ahora sí, ya estamos en condiciones de reagrupar nuestros términos que tienen la variable del lado izquierdo y los que no tienen la variable del lado derecho. Entonces me va a quedar 2, 6x está sumando, va a pasar restando. 2x menos 6x menor que 1. Y este menos 2 que está restando lo pasamos sumando. Entonces me queda menor que 1 más 2. Ahora sí podemos reducir los términos semejantes. 2x menos 6x, respetando las reglas de los signos, me queda menos 4x
menor que 1 más 2, es decir, menor que 3. Y casi tenemos resuelta nuestra desigualdad, pero, hay un pero. Aquí la x se está acompañando del menos 4, o sea que yo tengo que dividir ambos extremos entre menos 4. Y para dividir ambos extremos entre menos 4, tenemos que invertir la desigualdad, puesto que vamos a dividir entre un número negativo. Cada vez que en las desigualdades yo multiplico la desigualdad o la divido por un número negativo, tenemos que invertir el signo. Entonces, divido entre menos 4, pero este signo que era menor que, se convierte en mayor que. ¿Sí? Y ahora sí, hacemos la división. Menos 4 entre menos 4 me da el 1 que estamos buscando. Y de este lado me quedaría menos 3 cuartos. Recordemos que cuando tenemos una fracción, el signo generalmente lo asociamos con el numerador. ¿Sí? Entonces, esta sería mi respuesta en forma de desigualdad. Este es mi conjunto solución. Todos los números que sean más grandes que menos 3 cuartos. Ahora, en notación de intervalo, yo tengo menos 3 cuartos. Perdí mi cursor. Ahí está. Menos 3 cuartos, que sería en este caso mi límite inferior. Y mi límite inferior lo vamos a poner del lado izquierdo. Y como la desigualdad no tiene el signo de igual, entonces es un intervalo abierto. Y luego dice x mayor que. Como es x mayor que, entonces quiere decir que todos los números más grandes, es decir, hasta el infinito, positivo. Y como es hasta el infinito, entonces lo marcamos con un paréntesis. Recuerden que nunca podemos llegar al infinito, entonces por eso es un intervalo abierto. ¿Sí? Vamos a dibujar la gráfica de la desigualdad. En este caso voy a tratar de hacerlo. Dibujarla. Yo tengo que poner mi recta numérica. Y de este lado, pues obviamente va a extenderse a los positivos y hasta el infinito. Yo voy a ubicar menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos sería, pues aquí la mitad. Menos 3 cuartos sería más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, en menos 3 cuartos, como es intervalo abierto, voy a dibujar una bolita vacía. ¿Sí? O puedo poner también el paréntesis. Y a partir de aquí, entonces voy a poner una flecha que se extiende hacia el infinito. Bueno, creo que no es tan sencillo hacer esto así a mano, pero ok. Aquí quedó entonces más o menos mi gráfica. Repito, ¿qué hicimos? Primero ubico el valor numérico que conozco, que es el menos 3 cuartos, ¿sí? Y de ahí, entonces, como se extiende hacia el infinito, lo expresamos
con una flecha.